¿Puede que tu forma de orar te esté impidiendo una conexión más profunda con Dios? ¿Estás cometiendo estos 4 errores comunes cuando oras? La oración es una de las formas más personales de comunicarnos con Dios. Su objetivo es acercarnos a Él, darnos fuerza y ayudarnos a alinearnos con su voluntad. Sin embargo, a veces, sin darnos cuenta, cometemos errores que impiden que nuestras oraciones tengan el impacto deseado. Estos errores no son obvios. Puede que ni siquiera te des cuenta de que los cometes. Pero la Biblia ofrece una guía clara sobre lo que debemos evitar. ¿Cuáles son esos errores? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre cómo orar? En este video, exploraremos 4 errores comunes que la gente comete cuando ora. No se trata de pequeños errores. Pueden cambiar la forma en que Dios escucha tus oraciones. Te revelará lo que la Biblia dice sobre cada uno de ellos y, lo que es más importante, cómo solucionarlos. Para muchos de nosotros, la oración es un hábito diario, algo a lo que recurrimos en momentos de alegría y de lucha. Nos arrodillamos, cerramos los ojos y dirigimos palabras a Dios. Pero lo importante no es solo el acto de orar. Lo importante es cómo lo hacemos. En la Biblia, Jesús y los apóstoles dan instrucciones específicas sobre cómo orar correctamente. Nos advierten sobre las trampas comunes en las que podemos caer. Trampas que pueden impedir que nuestras oraciones sean eficaces. Imagínate esto. Oras con regularidad, pero de alguna manera tus oraciones parecen fracasar. No sientes esa conexión con Dios. Empiezas a preguntarte si Dios te escucha. La verdad es que, incluso con las mejores intenciones, podemos estar saboteando nuestras propias oraciones sin darnos cuenta. La Biblia es clara sobre lo que debemos evitar. Para asegurarnos de que eso no ocurra, hoy vamos a analizar estos 4 errores. Errores que pueden colarse en tus oraciones tan fácilmente, pero que tienen un impacto tan grande. Y para cada uno de ellos, te mostraré lo que dicen las Escrituras y cómo corregirlos para que sus oraciones sean más fuertes, más poderosas y realmente se alineen con la voluntad de Dios. Primer error, orar con palabras vacías. ¿Alguna vez se ha sorprendido diciendo las mismas palabras una y otra vez en la oración, sin pensar realmente en lo que significan? ¿Podría esto estar impidiéndole conectarse verdaderamente con Dios? Uno de los errores más comunes que comete la gente al orar es caer en el hábito de repetir palabras o frases sin significado real. Con el tiempo, las palabras pueden volverse automáticas, casi como leer un guión en lugar de una conversación sincera con Dios. Por ejemplo, alguien puede hacer una oración antes de una comida, recitando exactamente las mismas palabras cada vez. Las primeras veces, puede que lo dijera en serio. Pero después de semanas, meses o incluso años de hacer la misma oración, puede empezar a perder su sinceridad. Se convierte en una tarea más, en lugar de un momento de auténtica conexión con Dios. La Biblia nos advierte sobre esto. En Mateo 6 versículo 7, Jesús dice, «Y cuando oréis, no sigáis parloteando como los paganos, pues piensan que serán escuchados por sus muchas palabras». Este versículo es poderoso porque nos recuerda que Dios no busca oraciones largas y complicadas llenas de palabras repetitivas. Busca algo mucho más. Quiere nuestra sinceridad. Cuando oramos con palabras vacías, perdemos todo el propósito de la oración. Se supone que es una conversación significativa con Dios, una oportunidad para abrirle nuestros corazones. No se trata de impresionar a Dios con el número de palabras que decimos o la frecuencia con que repetimos ciertas frases. Se trata de ser auténticos, hablar desde el corazón y centrarnos en la relación más que en el ritual. Cuando balbuceamos, como dice la Biblia, corremos el riesgo de tratar la oración como una representación. El centro de atención deja de ser la comunicación con Dios y se convierte en un mero trámite. Y cuando eso ocurre, se pierde el poder de la oración. Es como intentar hablar con alguien sin escucharle ni prestarle atención. Se vuelve vacía y la conexión se debilita. ¿Cómo podemos evitar este error? La solución es sencilla, pero requiere un esfuerzo consciente.
Concéntrate en la sinceridad y en la comunicación significativa con Dios, más que en el número de palabras. Recuerda que Dios valora la sinceridad y la intención que hay detrás de tu oración, no lo larga o compleja que sea. Una forma de hacerlo es hacer una pausa antes de orar. Tómate un momento para aclarar tu mente y pensar en lo que vas a decir. Pregúntate, ¿qué siento en este momento? ¿Qué necesito decirle a Dios? ¿Por qué quiero darle las gracias? Luego, deja que tu oración fluya de forma natural a partir de esos pensamientos. Por ejemplo, en lugar de decir exactamente las mismas palabras antes de cada comida, podrías orar algo como, Dios, gracias por esta comida de hoy. Gracias por mantenernos a mí y a mi familia. Ayúdanos a utilizar esta energía para servirte mejor. No tiene que ser larga ni elaborada, pero debe salir del corazón. Es esa sinceridad la que marca la diferencia. Además, no tengas miedo del silencio durante la oración. A veces, simplemente sentarse en presencia de Dios sin hablar puede ser una forma poderosa de oración. Es un momento para escuchar, reflexionar y conectar verdaderamente con Él. En resumen, la clave para superar el error de las palabras vacías es acercarse a la oración con intención. Háblale a Dios como lo harías con alguien a quien quieres y respetas. Él no busca palabras rebuscadas. Él busca una relación genuina contigo. Error 2. Orar para ser visto por los demás. ¿Alguna vez has visto a alguien orando en voz alta en público? Es posible que a veces, incluso sin darnos cuenta, oremos más por la atención de los demás que por una conexión genuina con Dios. Uno de los errores más sutiles pero graves en la oración es hacerlo por las razones equivocadas, especialmente cuando el propósito pasa de conectar con Dios a impresionar a la gente. A veces la gente reza en público no para comunicarse con Dios, sino para mostrar su piedad, buscando la aprobación, la admiración o incluso la alabanza de los que les rodean. Jesús advierte específicamente contra esto. En Mateo 6 versículo 5, dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. En este versículo, Jesús aborda un problema común en su época. La gente ora en espacios públicos con el único propósito de parecer religiosa a los ojos de los demás. Pero esto no es solo un problema del pasado. Incluso hoy en día, la tentación de convertir la oración en una representación es muy real. Por ejemplo, pensemos en alguien que ora en voz alta en una reunión. Para asegurarse de que todos a su alrededor escuchan la oración, puede estar llena de palabras rebuscadas y frases largas, pero la motivación que hay detrás puede ser más la de mostrar su fe que la de hablar realmente con Dios. Este tipo de oración no se basa en la humildad o la sinceridad. Está arraigada en el deseo de reconocimiento humano. El peligro aquí es que la oración, que debería ser una conversación profundamente personal y sagrada con Dios, se convierte en apariencia. En lugar de centrarnos en la relación con Dios, nos centramos en cómo nos perciben los demás. Esto convierte la oración en un acto de hipocresía. Jesús utiliza la palabra hipócritas en el capítulo 6 de Mateo versículo 5 por una razón. Los hipócritas en este contexto son personas que pretenden ser algo que no son, personas que hacen una demostración de santidad sin realmente vivirla. Orar solo para ser visto por los demás puede parecer espiritual por fuera, pero está vacío por dentro. El corazón de la oración se pierde cuando se convierte en una actuación en lugar de una conexión genuina con Dios. Esto no significa que rezar en público sea malo. La oración pública puede ser poderosa y edificante cuando se hace con la intención correcta. La clave es comprobar siempre tus motivos. ¿Estás orando para comunicarte con Dios o para impresionar a los demás? La solución es devolver la oración a lo que debe ser, una conversación privada y humilde con Dios. Jesús da instrucciones claras al respecto unos versículos más adelante, en el capítulo 6 versículo 6 de Mateo. Cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que no ve. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.
Este versículo muestra la importancia de la oración privada. No significa que nunca debas orar en público, sino que tu tiempo personal con Dios es crucial. En privado, no hay nadie a quien impresionar, nadie para quien actuar. Solo estamos Dios y tú. Y es entonces cuando la oración cobra todo su sentido. Cuando reces, ya sea en público o en privado, céntrate en el corazón de la oración, no en el público. Incluso en grupo, asegúrate de que tu oración trata de hablar con Dios y no de cómo aparentas ante los demás. Una oración no tiene por qué estar llena de grandes gestos o de un lenguaje impresionante. Simplemente tiene que ser sincera y salir del corazón. He aquí un sencillo cambio de mentalidad que puede ayudarte a rezar. Piensa que estás solo ante Dios. No importa dónde estés, si rezas en una habitación tranquila o en un lugar lleno de gente, recuerda que Dios es el único que realmente importa en ese momento. Él conoce tu corazón y eso es lo que cuenta. ¿Te falta fe en tus oraciones? ¿Alguna vez has rezado por algo pero en el fondo te has preguntado si realmente sucederá? ¿Te preguntas si Dios te responderá? Uno de los errores más importantes que comete la gente al rezar es dudar de que Dios responda. Puede que sigamos los pasos de la oración, pero en el fondo no estamos seguros de que Dios nos escuche realmente o de que nos responda. Esta falta de fe puede debilitar el fundamento mismo de nuestras oraciones. Imagina que pides ayuda a un amigo, pero ya das por hecho que te dirá que no. Tu petición no se haría con confianza y esa indecisión se notaría. Lo mismo ocurre cuando rezamos sin confiar en que Dios puede responder y lo hará. Es como si ofreciéramos oraciones a medias ya preparadas para la decepción. La Biblia es clara al respecto. En Santiago capítulo 1 versículo 6 dice, pero cuando pidas, debes creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar soplada y sacudida por el viento. Este versículo pinta un cuadro vívido de alguien cuya fe vacila como una ola, cambiando constantemente de dirección según el viento. Cuando oramos dudando, nuestra fe es inestable y no estamos seguros de la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas. La falta de fe en la oración no solo limita nuestra conexión con Dios, sino que también disminuye el poder de la propia oración. Cuando dudamos, esencialmente estamos cuestionando las promesas de Dios y su capacidad para manejar la situación. Esto puede crear un ciclo de oraciones débiles e ineficaces en las que nuestra falta de confianza nos impide experimentar la plenitud de la respuesta de Dios. Piénsalo de esta manera. La oración es una conversación con Dios, pero también es un acto de entrega. Acudimos a Dios porque confiamos en su poder y en su plan. Cuando rezamos sin fe, estamos frenando esa entrega, manteniendo cerrada una parte de nosotros mismos que nos impide creer plenamente en la obra de Dios. Es como si dijéramos, rezaré, pero en realidad no espero que nada cambie. En Mateo 21 versículo 22, Jesús dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esto no significa que vayamos a obtener todo lo que queremos, pero pone de relieve la importancia de creer. Sin fe, nuestras oraciones pierden su potencia. Cuando no confiamos en la capacidad de Dios, no oramos con la confianza de que Él nos proporcionará lo mejor para nosotros. La solución a este error es orar con seguridad, confianza y fe en el poder y el tiempo de Dios. Esto significa creer que Dios no solo escucha tus oraciones, sino que responderá de la mejor manera, aunque no sea la que esperas. En primer lugar, entiende que la fe no consiste en conseguir todo lo que quieres exactamente como lo quieres. Se trata de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti. Él ve el panorama general. Cuando rezamos con fe, reconocemos que el plan de Dios es mayor que el nuestro. Y confiamos en que su respuesta, ya sea un sí, un no o una espera, es para nuestro bien final. Orar con fe también significa ser paciente. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega inmediatamente. Puede tardar días, meses o incluso años. Aquí es donde entra en juego la confianza en el tiempo de Dios. El hecho de que no veas resultados de inmediato no significa que Dios no esté trabajando entre bastidores.
En esos momentos, debemos aferrarnos a nuestra fe y recordar que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. He aquí una forma práctica de fortalecer tu fe en la oración. Después de orar, recuerda las oraciones que Dios ha respondido en tu vida. Reflexiona sobre cómo su tiempo y sus respuestas te han moldeado, incluso cuando no eran lo que esperabas. Esta práctica te ayuda a confiar en la obra continua de Dios en tu vida. Otro consejo es comenzar tus oraciones con gratitud antes de pedir nada. Agradece a Dios por las cosas que ya ha hecho. Esto no solo cambia tu enfoque, sino que también te recuerda su fidelidad en el pasado, lo que hace que sea más fácil confiar en Él con tus peticiones actuales. Por último, cuando reces, pide a Dios que fortalezca tu fe. Si te cuesta creer, no pasa nada por admitir que puedes rezar a Dios. Como el hombre de Marcos 9 versículo 24 que dijo, yo creo. Ayúdame a superar mi incredulidad. Dios honra las oraciones sinceras, incluso cuando somos honestos acerca de nuestras dudas. ¿Alguna vez has orado por algo y te has sentido frustrado cuando no ha sucedido como esperabas? ¿Podría ser que tu oración estaba más enfocada en tus deseos que en el plan de Dios? Uno de los errores más comunes que podemos cometer en la oración es centrarnos demasiado en nuestros deseos personales sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Es natural pedir cosas que queremos o que pensamos que necesitamos, ya sea éxito, comodidad o resultados específicos en la vida. Pero cuando nuestras oraciones se centran solo en lo que queremos, podemos perder de vista el panorama general. El plan perfecto de Dios para nuestras vidas en 1 de Juan 5 versículo 14 se nos recuerda una verdad importante. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese en la frase clave según su voluntad. Esto significa que, aunque Dios siempre escucha nuestras oraciones, responde a aquellas que se alinean con su plan mayor. A veces, sin darnos cuenta, podemos tratar la oración como una lista de deseos, pidiéndole a Dios que nos dé exactamente lo que queremos sin considerar si es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, alguien puede rezar por un ascenso en el trabajo, pensando que le traerá felicidad y estabilidad. Pero Dios, que lo ve todo, podría saber que ese ascenso podría acarrear estrés, una pérdida de tiempo familiar o incluso una deriva espiritual. En este caso, lo que la persona quiere puede no coincidir con lo que Dios sabe que es mejor para ella. Cuando nuestras oraciones están desconectadas de la voluntad de Dios, nos exponemos a la frustración y a la decepción. Podemos sentir que Dios no nos escucha o que nuestras oraciones quedan sin respuesta. Pero la verdad es que Dios siempre responde. A veces su respuesta es no o todavía no porque tiene algo mejor en mente. Otro problema de centrarnos únicamente en nuestros deseos personales es que puede hacer que nuestra relación con Dios sea unilateral. En lugar de tratar de conocer su voluntad y comprender sus planes, acabamos tratando de encajar a Dios en nuestros planes. Esto puede obstaculizar nuestro crecimiento espiritual e impedirnos confiar plenamente en su sabiduría. Jesús mismo demostró la importancia de alinear la oración con la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, cuando se enfrentaba a un inmenso sufrimiento, Jesús oró, Padre mío, si es posible, que se aparte de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Incluso en su mayor momento de angustia, Jesús rindió sus deseos a la voluntad de Dios, mostrándonos el ejemplo definitivo de confiar en el plan de Dios incluso cuando es difícil. Hay un par de cosas en las que puedes empezar a centrarte ahora mismo, pero primero, mantengámonos firmes en nuestra oración juntos y comentemos Me rindo a Jesús para unirnos en la adoración. Mi experiencia con el crecimiento en la fe es que necesitamos cambiar nuestro enfoque en la oración. En lugar de pedir únicamente lo que queremos, debemos pedir a Dios que nos guíe para comprender lo que quiere para nosotros. Esto significa estar abiertos a su voluntad, incluso cuando no coincide con nuestros propios planes o deseos. He aquí una forma práctica de empezar. Cada vez que plantees una petición a Dios, añade una oración sencilla como, Señor, si esta es tu voluntad, por favor concédemela, pero si no, ayúdame a confiar en tu plan.
Este tipo de oración muestra humildad y disposición a dejar que Dios dirija. También nos ayuda a liberar, controlar y descansar en la seguridad de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Otra clave es dedicar tiempo a pedir a Dios que nos guíe en todos los ámbitos de la vida. En lugar de rezar solo por resultados concretos, pide sabiduría y comprensión. Pídele que te ayude a ver las situaciones desde su perspectiva. Por ejemplo, en lugar de orar únicamente por un trabajo o una oportunidad concretos, reza a Dios. Si este es el camino que quieres que tome, ábreme la puerta. Si no, muéstrame hacia donde quieres que vaya. Por último, es importante dedicar tiempo a leer la Biblia, porque es una de las formas más claras en que Dios revela su voluntad. Cuando nuestras oraciones están arraigadas en las Escrituras, nos alineamos más estrechamente con el corazón de Dios y su plan para nosotros. Al tratar de entender su palabra, podemos orar con mayor confianza en que lo que pedimos está en consonancia con su voluntad. Como promete 1 de Juan 5 versículo 14, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto no significa que siempre obtendremos la respuesta que esperamos, pero sí que Dios nos escucha activamente y obra en nuestras vidas para nuestro bien. Confiar en esa verdad puede transformar nuestra forma de rezar y ayudarnos a desarrollar una relación más fuerte y fiel con Dios. Así pues, los 4 errores que debes evitar en tus oraciones: utilizar palabras vacías y sin sentido, rezar para ser visto por los demás, carecer de fe en la capacidad de respuesta de Dios y no alinear tus oraciones con la voluntad de Dios. Al corregir estos errores, establecerás una conexión más fuerte y sincera con Dios. La oración no consiste en impresionar a los demás ni en seguir una rutina. Se trata de tener una conversación genuina, fiel y humilde con tu Creador. Si este devocional ha tocado tu corazón, por favor escribe amén. Y no olvides suscribirte, esto nos ayuda y bendice mucho, para poder seguir trayendo más videos para ustedes. Y por favor, haznos saber en la sección de comentarios si deseas que oremos por ti por alguna petición en especial. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Hasta pronto.